Hola jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las aminas y cómo nombrarlas. Bien, las aminas son compuestos realmente muy básicos, ya que tienen un grupo nitrógeno, ¿de acuerdo? Hay que recordar que el nitrógeno tiene 3 enlaces disponibles. Eso hace que podamos tener una fórmula general de aminas como amina primaria, secundaria o terciaria. ¿Por qué? Porque bueno, al tener 3 enlaces disponibles, el nitrógeno puede tener 3 hidrógenos. Esos hidrógenos pueden ser sustituidos por grupos alquilo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le sustituyo este hidrógeno por un grupo alquilo, lo vuelvo una amina primaria, quedándole 2 hidrógenos solamente. Si sustituyo 2 de sus hidrógenos, me queda un solo hidrógeno y entonces la vuelvo amina secundaria, y si le sustituyo los 3, pues me queda una amina terciaria. Bien, ¿cómo vamos a nombrar las aminas? Las aminas la vamos a nombrar a partir de la nomenclatura IUPAC, dependiendo si son primarias, secundarias o terciarias. Muy bien, vamos a ver, para el caso de una amina primaria, lo único que nosotros hacemos es nombrar como si fuera un radical. La terminación del radical, recordarán ustedes que es terminación il o hilo. Entonces, lo único que nosotros hacemos en este primer caso para las aminas primarias, vamos a nombrar primero el sustituyente del grupo alquilo. Es decir, si nosotros vemos, este es el sustituyente, puesto que esta es mi amina. Entonces, lo único que hacemos es nombrar al sustituyente. Si vemos que tiene 2 carbonos, es un etil. Por lo tanto, el sustituyente lo nombro como etil. Y finalmente le voy a agregar la palabra amina. Etil, amina. Y eso es todo lo que hay que hacer para nombrar las aminas primarias. Si nosotros vemos este sustituyente, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que el sustituyente que tiene a la amina es este. Si contamos el número de carbonos, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, es un butil. La amina está tomada del carbono terciario, por lo tanto, este es un sustituyente, un radical alquilo llamado terbutil. Por esa razón, nosotros le llamamos terbutil y la terminación de mi grupo, que es amina. Terbutil, amina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el compuesto de arriba? En este compuesto, este es un ciclohexil. Hay que tener mucho cuidado de no confundirlo con el benceno. Si nosotros le colocamos un circulito ahí, se convierte en un compuesto aromático y entonces se nombran de manera diferente. Es decir, nosotros ahí simplemente tenemos al ciclohexil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es un ciclohexil y la terminación de este que es amina, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos el siguiente, nosotros nos damos cuenta que también es un butil, como el que teníamos aquí, por ejemplo. Sin embargo, fíjate cómo este es un sec-butil. ¿Por qué es un sec-butil? Pues porque está tomado de un carbono secundario. Entonces, la nomenclatura de este compuesto o el nombre sería un sec-butil y terminamos con la palabra amina, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando mi amina primaria, como aquí en un ciclohexil, tiene otros 2 sustituyentes? Recordaremos que cuando nosotros numeramos ciclos, siempre le damos el número 1 a nuestro compuesto principal, es decir, este tendrá el número 1. Puedo girar a la derecha o hacia la izquierda, siempre girando hacia el número, hacia el radical más cercano. Eso hace que yo pueda girar aquí 2, 3, 4. Ok, ¿qué hay en el 4? 4,4 dimetil. Recordar que
En el 4 está este metil y este metil, por lo tanto son un dimetil, ¿de acuerdo? 4,4-dimetil y aquí está la amina, entonces será 4,4-dimetil-amina. Siguen siendo primarias. Si vemos este ejemplo de acá, también siguen siendo aminas primarias. ¿Por qué? Porque están unidas a un carbono, este está unido a un carbono, porque tiene 2 hidrógenos, porque solamente le he sustituido uno. Eso quiere decir que aquí yo tengo una diamina. ¿Por qué? Porque tengo 2 grupos funcionales amina. Por lo tanto, este lo numero 1, 2, 3, 4. Es un butil, porque recordarán que los nombres terminan con -il, los radicales. Entonces, esto es un butil, ¿de acuerdo? Y obviamente estamos hablando de una amina. Ajá. Entonces, yo voy a colocar el número donde se encuentran en el carbono 1 y en el carbono 4. 1,4 butil. Di, porque son 2 amina, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones, cuando son de aminas, también puedes encontrar butano completo diamina, 1,4 butano diamina, cuando estás hablando de compuestos que tienen 2 grupos funcionales. Ok. Veamos ahora qué pasa con las aminas secundarias y las aminas terciarias. Muy bien, ahora veremos qué pasa con una amina secundaria o una amina terciaria. Igual que las aminas primarias, únicamente se nombran los radicales. Solamente que veamos que aquí estoy hablando de aminas simétricas. ¿Qué significa amina simétrica? Bueno, pues significa que tienen exactamente el mismo radical de ambos lados. Ustedes recordarán que cuando tenemos una cadena y se encuentra colgado un benceno, este grupo alquilo o este radical alquilo recibe el nombre de fenil. Entonces, si yo tomo a mi amina como el compuesto base, fíjate cómo aquí ya solamente tiene un hidrógeno. ¿Por qué? Porque fueron sustituidos 2 de sus hidrógenos. Por eso solamente me queda NH. Ok, ambos son iguales, son feniles porque cuelgan del nitrógeno. Se considera como si fuera un radical. Entonces, al ser iguales, simplemente será difenil. ¿Por qué? Porque son feniles, están colgando, y la palabra amina. Difenilamina. ¿Qué pasa con el de abajo? El de abajo tiene 3 sustituyentes y los 3 son iguales. Entonces, si los 3 son iguales, recordarás que este es un etil, este es un etil, este es un etil. Ahora, fíjate lo que le sucede al nitrógeno. El nitrógeno tiene 1, 2, 3 enlaces. Eso quiere decir que ya solamente está el nitrógeno solo. Si te fijas aquí, el nitrógeno ya utilizó 1, 2, sus 3 enlaces con grupos diferentes al hidrógeno. Por lo tanto, solamente nos queda, son etiles, pero están 3 veces, entonces será un trietil. Y la palabra, obviamente, amina. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando los sustituyentes no son iguales? Bien, veamos el siguiente ejemplo. Ok, en los siguientes ejemplos no tenemos sustituyentes iguales, es decir, son sustituyentes asimétricos. Ok, ¿qué sucede en este caso? En este caso vamos a tomar aquel radical que contiene la cadena más larga, es como si fuera el principal, es decir, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 3. Entonces, este es como mi cadena principal, ¿de acuerdo? Es decir, ahí estamos hablando de una propil porque tiene 3 amina. Ok,
Y ahora nombro los sustituyentes como un radical, o sea, metil, y el otro también es un metil. Ojo, voy a nombrarlos anteponiendo la letra N, N. ¿Qué significa N? Significa que están unidos al nitrógeno. N, N. ¿Cuántos metiles son? Son 2. Entonces será N, N dimetil y la cadena principal propilamina. Veamos este ejemplo. Fíjate cómo aquí tienes un etil, en este sustituyente, un metil, pero aquí tienes un ciclohexil. Nosotros podemos ver que aquí tenemos mayor cantidad de carbonos. Por lo tanto, es como si fuera mi cadena principal. Esto es un ciclohexil-amina. ¿Y cuáles son los sustituyentes? En la N hay un etil y en la N hay un metil. Y los ponemos por orden alfabético. Es decir, N-etil, N-metil, ciclohexil-amina. ¿Ok? Hay que recordar que la amina es un grupo menos importante, por ejemplo, que los ácidos carboxílicos, que los aldehídos o que las cetonas. Y lo podemos encontrar como un radical. Cuando lo encontramos como un radical, lo llamamos amino. Veamos un ejemplo. Ok, para ver estos ejemplos habrá que identificar cuál es el grupo principal. Acabo de decir que las aminas son grupos secundarios cuando están como radicales con otro grupo funcional. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es tu grupo funcional principal. Aquí es un ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque es carbono terminal, es decir, porque está en la orilla. Entonces, para mí, mi cadena principal es esta. Es un ácido 1, 2, 3, 4 butanoico. ¿De acuerdo? Sin embargo, tiene un radical. Y este radical es el NH2. Entonces, se identifica con la palabra amino. Es decir, tendríamos que en el carbono 2, amino. Es ácido. Obviamente la palabra ácido va al inicio. Entonces, sería ácido 2-amino. Sería ácido. Y la palabra, el número donde se encuentra el radical, 2-amino butanoico. ¿De acuerdo? En el siguiente ejemplo tenemos una cetona y una amina. La amina sigue siendo radical, sigue siendo compuesto secundario. Entonces, nosotros tomamos a esta como la cadena principal y decimos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una hexanona y sabemos que en el carbono 2 está mi grupo funcional, hexanona porque es una cetona. Pero ahora, ¿en dónde está el radical? Bien, pues el radical está en el carbono 1, 2, 3. 3-amino, 2 hexanona. Repito, la amina es un grupo secundario. Fijémonos en el último ejemplo. Esta es mi cadena principal. ¿Por qué? Porque tiene un aldehído. Recuerda que el aldehído se puede ver como CHO o también el aldehído como C doble ligadura H, ¿no? O CH doble ligadura O. Entonces, este es mi carbono 1. ¿Por qué es el principal? Porque es un carbono que es carbono terminal, ¿de acuerdo? Está siempre al inicio. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tengo dos radicales. Este metil y este amina. Entonces hago exactamente lo mismo. En el 3 hay un amino, en el 2 hay un metil y tiene 5 carbonos y es un aldehído. Entonces será pentanal. Y le puedo poner todos los radicales que quiera. Incluso hay algunos que tienen el OH, que se toma como hidroxi, por ejemplo. O si la cetona está como un grupo secundario, sería oxo, ¿de acuerdo?
Hay compuestos que tienen gran cantidad de grupos funcionales. Hay que saber identificar cuál es el principal. Generalmente los ácidos carboxílicos o los aldehídos se toman como principales. Ajá. Si por ejemplo tienes un ácido carboxílico, una acetona y una amina, tomas el ácido carboxílico como principal, ¿de acuerdo? Hay que identificar muy bien esos grupos funcionales. Ok, pues bueno, este es el video sobre nomenclatura de aminas. Espero que te sea útil para tus exámenes y no olvides darle like, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video. Gracias.